justicia y verdad en nuestras vidas. Establece tu reino, Señor, en nuestra alma. Establece tu reino en nuestra vida. Establece tu reino de verdad en nuestro espíritu. Establece tu reino en nuestra familia, Señor. Establece tu reino en nuestras finanzas. Establece tu reino, Señor, en nuestros países. Establece tu reino, Señor, en nuestra familia. Establece tu reino en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia, Señor, en toda área. Señor Jesús, establece tu reino. No hay frase más acertada que esa en esa alabanza, Señor Jesús. Mi Señor, cuando oró, dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino. Por lo tanto, debemos orar, Señor, siempre clamando por la ayuda del Espíritu Santo para que tu reino venga siempre, se establezca tu voluntad, tus parámetros, tus principios en todo y por todo momento, Señor, en nuestra vida y en aquello que nos rodea. No hay mayor levadura que la levadura del mensaje del reino de los cielos, primeramente predicado en nuestra vida y mostrado por medio de ella, Señor, a este mundo. El mayor testimonio, Señor, que este mundo puede recibir es el que nosotros damos y testificamos de tu reino. Señor, bendícenos, continúanos, Señor, edificándonos en tu reino por medio de tu palabra, del mensaje de tu reino, que es tu evangelio, Señor. Padre, abre las conciencias de tu pueblo, Señor, de la realidad de que ya tu reino está entre nosotros y por medio de nosotros, Señor Jesús, para que así seamos, Señor, piedras vivas, eficaces, poderosas, Señor, en la pregonación de dicho reino, Padre. Ayúdanos, Espíritu Santo, a los que estamos delante de tu pueblo, Señor, como ministros, Dios, para la correcta proclamación de tu reino, Señor, en sus vidas. Amén. Venga tu reino, Señor. Venga tu reino. Muy acertada comenzar nuestras reuniones con esta hermosa adoración. Y más porque tiene que ver con este mensaje que estamos mirando sobre lo que es el reino de los cielos. El mensaje del Evangelio está estrecha y íntimamente relacionado a esta gran verdad que el Señor Jesús vino a revelar. No solo los Evangelios fueron una revelación de Jesucristo, sino de su reino también estaba entre nosotros. Testamento o el antiguo pacto anunciaba la venida de este reino poderoso que se levantaba por encima de todos los reinos y los aplastaba y se establecía como el gran monte. Las epístolas apostólicas nos explican el funcionamiento, los rasgos y todas las implicaciones de dicho reino espiritual. Maravilloso libro profético del Nuevo Testamento, como lo es Apocalipsis, pues nos anuncia ese reinado físico, pero que ya está operando espiritualmente hablando. Y vamos a ver la parte 4 de este mensaje del reino de los cielos. Voy a leer la NTV y vamos a Mateo 7, versículo 13. Vamos a ver qué más nos siguió diciendo el Señor referente a este reino poderoso, a su reino anunciado. ¿Qué más? Tenemos que tener una conciencia clara sobre este punto. Mateo 7, verso 13, ya Jesús está finalizando el sermón del monte que comenzó en el capítulo 5. Todo esto forma parte del mismo mensaje, va concluyendo ya, según el apóstol Mateo, en el capítulo 7. Pero en el versículo 13, él dice algo, dice: solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. Aquí Jesús nos da una vez más una mayor explicación, un mayor entendimiento de cómo debemos accesar a dicho reino. Esto lo empezamos a ver con el mensaje de que había que nacer de nuevo para poder ser parte de dicho reino. Y eso tenía varias características, pero ahora Jesús aquí usa
figurativo muy interesante para hablarnos más sobre el reino de los cielos y de cómo llegar a él, como que si fuese literalmente una ciudad en su tiempo, y que entonces para tú poder llegar a esa ciudad tú tenías que atravesar una puerta. Y él nos continúa diciendo: la carretera al infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. Yo quiero que recordemos un poco, vamos a contextualizar estas palabras de mi Señor Jesús. Recordemos que el imperio grecorromano, en el cual estaba situada la Palestina de mi Señor Jesús, era la cabeza de las naciones de aquella época. El imperio grecorromano duró casi 1 milenio en funcionamiento, si usted no lo sabe. Ahí fue donde la iglesia primitiva y la iglesia y las generaciones que siguieron luego de la muerte de los apóstoles, de los padres de la iglesia, de los discípulos directos de los apóstoles y toda esa parte de la historia de la iglesia, tuvo como antagonista, o tuvo como hermano de la película en ese aspecto al imperio grecorromano. ¿Por qué? Porque ahí fue donde se desataron varias carnicerías contra los cristianos, una persecución muy fuerte sobre la iglesia de parte del imperio romano. Pero como imperio al fin, ¿por qué se le decía imperio o por qué se le reconocía como imperio? Porque recordemos que las cabezas de los montes siempre van más allá o están por delante de las demás naciones de su época. Entonces el imperio romano era un imperio muy desarrollado económicamente, militarmente, obviamente, ya que conquistó buena parte de sus territorios. Culturalmente también era una sociedad avanzada, según se catalogaba para la época, y así en diferentes áreas. Pero había un área en particular que caracterizó al imperio romano y de cual todavía hoy se toma de forma de ejemplo para las siguientes generaciones. Hay un sector en particular y es el sector de la arquitectura, de la infraestructura. El imperio grecorromano se caracterizó por tener avances en infraestructura, por tener avances en la arquitectura, por tener avances en las edificaciones. Por eso se dice que el templo, ese famoso pasaje donde vemos que los discípulos estaban maravillados del templo y le dicen al Señor: Señor, mire estas vigas, mire estas columnas, mire estas paredes, mira, o sea, diciéndole entre líneas Jesús: qué bello, qué hermoso es este templo que nos han permitido construir, a pesar de que estamos invadidos y somos colonia del imperio romano. Y mi Señor Jesús da aquellas famosas palabras que causaron tanta polémica, diciendo que en 3 días iba a destruir el templo y que después lo iba a reconstruir, que causó polémica primero hasta con los mismos discípulos y luego pues con los fariseos y todo aquello. Y es que precisamente el imperio romano, de ahí vienen las famosas columnas romanas, estilo romano, o varios arcos que muchas veces vemos en estructuras, en edificaciones, en casas, el arco greco-romano, porque viene de aquel diseño arquitectónico. Y los césares, según los estudiosos de la época de Jesús, tenían como meta principal convertir al imperio y a todas sus colonias en una gran demostración de arquitectura única en la época. Lo lograron hasta cierto punto. Entonces, ¿qué tiene que ver todo este contexto con lo que Jesús viene hablando acá? Porque mi Señor Jesús, en su inmensa sabiduría, cumpliéndose la palabra profética que decía que a mi pueblo le hablaré en parábolas y aún así no entenderán, en Isaías, mi Señor Jesús se basó y se apoyó en todo su entorno de la época para poder explicar y para poder dar su mensaje. Y este ámbito no fue la excepción. Yo quiero que usted sepa que las vías principales que conectaban las diferentes ciudades del imperio greco-romano, que eso incluía las colonias como Jerusalén, la Palestina de mi Señor Jesús, estaban muy bien hechas por caminos principales que eran anchos para permitir el doble flujo de personas
Por otro lado, el Imperio Grecorromano sabía que los judíos cumplían con sus fiestas religiosas anuales y que eso hacía un gran éxodo a la capital de Israel, porque los judíos iban a venir acá a cumplir con sus rituales religiosos, con sus ceremonias, y por lo tanto no podían permitir una aglomeración o un embudo de personas, porque eso perjudicaba la economía, eso perjudicaba el comercio, eso perjudicaba el buen desenvolvimiento de la vida diaria. Porque ¿qué pasaba también? Que en las puertas de las ciudades eran anchas y ahí era la alcabala comercial. El Imperio Grecorromano permitía hasta cierto punto un comercio en ambos lados, y sobre todo en tiempos de fiesta, y eso pues traía buen dinero, porque el Imperio Grecorromano luego venía y cobraba los impuestos. De ahí viene el apóstol Leví, recaudador de impuestos del Imperio Romano, y que se ganó el odio de sus compatriotas porque decían que estaba sirviéndole al opresor. Y entonces, por ser una vía principal, estaban bien acomodadas en cuanto a estructura arquitectónica. No le voy a decir que estaban asfaltados como ahorita y que tenían luces LED y todo aquello, pero para la época eso era un avance. Todo el mundo quería transitar por allí porque era fluido, porque era seguro, porque era cómodo y porque ibas a llegar al punto donde te disponías a tu destino de manera expedita. Y estas eran las características que tenían las carreteras. Las puertas anchas que recibían a las ciudades. Hay ciertas ciudades, países del mundo, donde hay como una especie de recibimiento cuando tú llegas por primera vez o cuando estás pasando por esa vía principal a esa ciudad, te dicen bienvenido a, y te ponen el nombre de la ciudad, y hay ciertas paraderos, grifos, para que las personas, los turistas pasen, se sientan agradados un momento y puedan continuar. Bueno, eso es ahorita. Pero en la época, las puertas anchas eran principalmente buscadas para comercializar y eran resguardadas por el imperio. Así que la gran mayoría de las personas querían transitar por las puertas anchas, querían atravesar el camino ancho, porque era seguro, porque era cómodo, porque la mayoría lo usaba y porque las finanzas, la economía, el comercio tenía mucho que ver con estas vías. ¿Qué pasaba? Que esto no era solamente las vías, porque estas vías las ponía Roma. O sea, le importaba un poco la tradición y las costumbres de las colonias, si ellos tenían a veces a lo mejor otras vías, que eran estas otras, que mi Señor dice aquí, que la carretera del infierno es amplia y la puerta es ancha para los muchos que cogen ese camino. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Jesús está haciendo otra vez mención a algo que ocurría en su época. Habían caminos que eran difíciles porque no estaban trabajados arquitectónicamente, eran complicados de transitar. Si tú llevabas carga, si tú llevabas comercio, pues en aquella época no había carros, sino habían animales, mulas, asnos, bueyes para trabajar, caballos para moverse. Y entonces era difícil atravesar estos lugares con comercio, con productos para la venta. Segundo, no eran, como eran caminos difíciles, eran poco transitados, eran inseguros y eran incómodos para transitar. Por lo tanto, esto hacía que llegar al destino por estos caminos fuese más largo, se tardase más, llevase más esfuerzo, llevase mayor vigilancia, mayor seguridad por estas vías. Pero estas vías las usaban, por ejemplo, los pastores de Israel. ¿Por qué? Porque como usted sabe, no podían transitar con una manada de 100 ovejas, de 200 ovejas por el camino ancho, porque eso iba a obstaculizar y iba a causar un problema, y ellos no querían meterse en problemas con el Imperio Grecorromano. Entonces los pastores eran los que con frecuencia usaban estos caminos cortos o caminos menospreciados por el imperio para hacer su uso. Y precisamente tenían una entrada angosta, pequeña. El camino era difícil y la puerta era angosta. Entonces no es casualidad que mi Señor Jesús esté usando este conocimiento claro de la época, que todo el mundo conocía
para darnos a entender mejor, hablarnos mucho más sobre el reino de los cielos. Ahora usted entiende mucho mejor y va a entender mucho mejor estas cosas. Entonces mi Señor Jesús nos dice que solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. Mi Señor entonces está diciendo, ustedes se trasladan de una ciudad a otra por el camino ancho. Pero yo le voy a decir una cosa, para ir al reino de los cielos, no es esa la vía. El camino para ir al reino de los cielos no es un camino ancho, no es un camino cómodo, no es un camino seguro, no es un camino fácil, no es un camino agradable. Iglesia, no es como esto que usted ve aquí. No es un camino donde usted se para y puede comerciar momentáneamente y puede adquirir lo que le conviene y puede continuar su camino. No es un camino donde te vas a sentir seguro muchas veces, porque es un camino difícil. No es un camino cómodo. No es un camino cómodo. Fíjense todo lo que está implicado acá. Y ahora con este conocimiento, con este contexto de la época, usted puede comprender mejor las palabras de mi Señor Jesús. Y entonces Él dice que solo puedes entrar en el reino de Dios a través de la puerta angosta. No vas a poder entrar. Mi Señor le estaba diciendo entonces a los discípulos y a las personas que lo estaban escuchando que no se podía accesar al reino de los cielos como las puertas de la ciudad. Esas hermosas puertas que tenían comercio, que eran muy buscadas, muy transitadas. No se podía accesar de esa forma. Y entonces mi Señor dice que la carretera al infierno, entonces sigue tomando estos lenguajes figurativos, es amplia y la puerta es ancha para los muchos que escogen ese camino. Fíjese, entonces Él una vez más compara a las personas que van camino a la destrucción con aquellas personas que les gusta y que se acostumbran a usar los caminos provistos por el imperio del mundo de la época, el imperio romano. Sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Hace una alusión entonces a esas trochas, a esos caminos descuidados por el imperio, pero que son usados por unos pocos, como por ejemplo los pastores. Y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. ¿Por qué dicen lo que una vez lo encuentran? Porque como es un camino descuidado, no es un camino que está trabajado, entonces tenía muchas irregularidades en el terreno, podías confundirte por la gran maleza que había, por la boscosidad que había, no tenías directrices, no tenías nada que te apuntase y que se te fuera fácil guiarte, y por lo tanto te podías extraviar en el camino. Y por eso mi Señor Jesús está diciendo, solo unos pocos la encuentran. No es como la gran puerta ancha que si vas por el camino la puedes ver a la distancia y dices, allá está la puerta, ya llegamos, mírala. Allá nos vamos a detener un momento para descansar. Allá vamos a comprar lo que necesitamos para continuar con nuestro peregrinaje, para llegar y cumplir con nuestro Dios en nuestras fiestas rituales. Eso no lo había. Primero tenías que entonces ser muy bueno conociendo el camino difícil. Y segundo, estar muy atentos para reconocer la puerta, para que no se te confundiese con la maleza, para que no se te extraviase visualmente hablando, porque no era fácil de hallar. ¡Wow! Mire todo lo que el Señor Jesús está diciendo con esta frase. Por eso usted dirá, bueno, ¿y por qué mi Señor nos profundiza en esto? Porque para las personas de la época, todo esto que ya le estoy explicando a usted, ya ellos lo manejaban diariamente. Era el común diario. No tenían que explicar mucho estas cosas. Para ellos era normal. Pero para nosotros no es normal, porque nunca vivimos en esa época, y mucho menos en ese sector. Y es necesario conocer estas cosas para poder entonces entender qué es lo que mi Señor Jesús está diciendo. Y sin embargo, la puerta de acceso a la vida es muy angosta y el camino es difícil. Ese camino es difícil. Y son solo unos pocos los que, ahora usted entiende por qué esta frase final, y son solo unos pocos los que alguna vez lo encuentran. No es fácil transitar, no era fácil transitar por esos caminos. Y por eso mi Señor dice, no es fácil tampoco llegar al reino de los cielos, porque el camino es difícil también. Y la puerta es pequeña. Esta parte 4 se llama el camino es el reino de Dios, hacia el reino de los cielos. Vamos a ver a Lucas 10:30, voy a leer la Reina Valera 60. Lucas 10:30, aquí vamos a ver un caso
precisamente otro caso donde Jesús hace uso de estos caminos de la época para hablar y explicar un poco. Esto lo vimos en la serie Amando a Dios, y creo que vimos una de lo que es amar al prójimo. Vimos esta parábola, no vamos a ver la palabra, sino vamos a ver la referencia que mi Señor Jesús hace acá. A Jesús le preguntan quién es mi prójimo, cuál es el mayor mandamiento, y él entonces da esta breve parábola. Dice en el verso 30, respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino. Ahora usted entiende mejor el contexto de esta palabra, porque mi Señor Jesús se está refiriendo al camino ancho, al camino que era resguardado por el Imperio Romano, donde frecuentemente había guardas de soldados, de centuriones, y entonces la gente se sentía segura. No es que a lo mejor nunca llegaron a ocurrir incidentes como estos, pero eran muy bajos, porque como era un camino principal, el Imperio Romano tenía que resguardar las vías por un tema de comercio, por intereses del imperio. Entonces los ladrones, los asesinos, se aprovechaban de los otros caminos para cometer sus fechorías. Eso es muy parecido hoy día en ciudades, por ejemplo en Venezuela, donde ciertas carreteras que no están bien alumbradas, que no están custodiadas, que están en malas condiciones, son principalmente usadas por bandas delictivas para cometer su fechoría. Algo parecido pasaba en la época, y Jesús se está aprovechando de esta situación para dar una enseñanza. Entonces dice, ¿quiénes eran el otro tipo de personas que transitaban por estos caminos? Sacerdotes, un levita también pasó por acá, y un samaritano también llegó a pasar por acá. O sea, habían pocas personas que transitaban por estos caminos, y Jesús se aprovecha entonces para darnos esta hermosa explicación, que ya usted la puede escuchar en otro mensaje. Pero aquí vemos esta referencia relacionada. Entonces, estos caminos también te conducían al campo, te conducían a otras zonas agrícolas de la ciudad, y que no, como le acabo de decir, no era de importancia del Imperio Grecorromano para la época. Entonces mi Señor dice, ¿por qué el camino es ancho? Porque abarca mucha gente. A la gente le gusta la comodidad, a la gente le gusta lo fácil, a la gente le gusta que tú le garantices cosas antes de ellos empezar a transitar. Y por lo tanto Jesús dice, la puerta que conduce a la perdición, al infierno, es como la gente que transita por estas vías principales. Les gusta, son anchas, son grandes, abarcan mucho tránsito, mucho flujo para arriba y para abajo. Se ofrece de todo en esos caminos. Así es el camino que conduce al infierno. Ofrece de todo para que la gente transite por allí. Pero el camino que va al reino de los cielos no ofrece muchas veces lo que tú quieres recibir. Es difícil atravesar. Es un camino en el cual no ves, si no es por fe, que se tiene que transitar. Y puede que haya peligros en el proceso, en el transitar. Puede que sí lo haya. Pero vamos a mirar ahora mucho más, porque este lenguaje figurativo de usando el camino, una vía, un tránsito, no fue solamente usado por mi Señor Jesús en los evangelios. Hay un pasaje muy puntual, importantísimo, que nos da mucho más vislumbre de cómo el cielo percibe la vida humana. Vamos a Isaías 53, el famoso pasaje profético donde anunciaba los sufrimientos del Mesías. Voy a leer la Reina Valera 60. Isaías 53, verso 4. Fíjense, mi Señor en su inmensa sabiduría cómo se valió de todo su entorno para dar enseñanzas. Porque era un lenguaje que todos conocían, porque era de la época. Y usted se cuenta, usó la agricultura, usó la cultura, las costumbres sociales, la arquitectura de la época, usó todo. Impresionante. Isaías 53, ya usted me imagino que ha leído bastante este pasaje.
Pero en el verso 4, para entrar un poquito en contexto, dice: ciertamente llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Escuche cómo continúa esto. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Una palabra que se usa mucho en la iglesia, entre los evangélicos, es que fulanito, fulanita está descarriada. Está descarriado, y es un término asociado precisamente al andar en un camino y te descarrilas de ese camino. Es como cuando en Europa, que es donde más ocurren este tipo de accidentes, vemos que de repente un tren se descarriló y chocó con otro tren y hubo no sé cuántos muertos y no sé cuántos heridos. El gobierno investiga las fallas mecánicas que ocasionó el descarrilamiento. Eso a lo mejor usted lo ha escuchado, seguramente. Pues de ahí viene el descarriado, es decir, que está fuera del camino, que tomó su propio camino, como lo dice aquí. Aquí lo dice esta versión, me gusta como por eso quise leer la Reina Valera 60. Dice: cada cual se apartó por su camino. Otras versiones dicen: cada quien tomó su camino. ¿Cuáles caminos son esos, pastor? El camino del pecado. Adán fue el primero, junto con Eva. Ellos se descarriaron, ellos tomaron el camino del pecado, y por ahí ha transitado la humanidad por mucho tiempo, hasta que mi Señor Jesús vino y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino correcto. Yo soy. Muchas, no sé si a lo mejor a los que han evangelizado o les ha tocado evangelizar, se habrán topado a lo mejor con esta pregunta o con esta duda de muchas personas que nos escuchan y que quieren interactuar con nosotros porque les llama la atención el mensaje. Pero ¿cómo sé yo cuál es el camino correcto? ¿Cómo sé yo cuál es la religión si hay tantas religiones en el mundo? Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Yo soy la puerta, que por mí entrare y saliere, hallará paso. Yo soy, dijo Jesús. Yo soy ese camino angosto. Él mismo se estaba refiriéndose acá con estas palabras de Mateo. Yo soy el camino angosto. Yo soy la puerta angosta. Yo soy ese camino difícil que tienes que transitar. Evidentemente, para el hombre carnal, para el hombre natural, para el hombre que está envilecido por su pecado y endurecido en sus pasiones, le es muy difícil transitar por ese camino. No puede transitar ese camino. Se frustra. Tiene que venir el Señor Jesús a redimirlo, a sacarlos, a llamarlos de las tinieblas a la luz, para que puedan estar capacitados para seguirle el paso a mi Señor en ese camino difícil, para que puedan atravesar esa puerta. Por eso mi Señor Jesús dice: es muy difícil que alguien lo encuentre, porque por los medios naturales y humanos no se puede transitar por ese camino. Es muy difícil transitar. Por eso necesitamos la gracia, por eso necesitamos ese llenamiento santo, por eso necesitamos estar capacitados por el Espíritu Santo. Y algo muy importante, para ver ese camino constantemente, como lo dije al principio, para no extraviarnos en medio de las dificultades que este camino tiene, y poder llegar a la puerta y poderla atravesar. Hay muchos caminos fáciles que hoy día la iglesia está tomando. Hay muchas teologías liberales, teología progresista, teología de la prosperidad, etcétera, etcétera, etcétera. Caminos que la iglesia está tomando, que no son precisamente señalados por la Escritura, que no son el mensaje del Evangelio del Reino de los Cielos, porque son caminos cómodos, son caminos fáciles, son caminos que brindan seguridades muchas veces. Pero aquí mi Señor Jesús nos deja en claro, la palabra, el Espíritu Santo, por medio del profeta Isaías, que todos nosotros nos descarriamos, es decir, como ovejas. Como ovejas. ¿Por qué? Porque la oveja tiene, la oveja es buena para escuchar. El principal sentido que tiene la oveja desarrollado es el oído. El
está el pastor? ¿Dónde está? Por un momento pierdo la atención y toma su propio rumbo y se pierde. Y por eso mi Señor Jesús, usando otra vez un lenguaje que todos conocían, dijo: el buen pastor deja las 99 y va y busca la que está extraviada, la que se descarrió del camino, y la encuentra y la trae de nuevo. Le muestra cuál es el camino, la trae. Fíjense entonces cómo cada cual se apartó por su camino. Por eso que tenemos que mirar qué camino estamos tomando, qué camino estamos teniendo en todas las áreas de nuestra vida, qué camino estamos transitando, cuál es ese camino. Vamos a Jeremías 18. Ahora voy a leer la NTV, verso 15. Miren lo que, como dice esta versión: pero mi pueblo no es confiable porque me ha abandonado. Quema incienso a ídolos inútiles. Tropezó y salió de los caminos antiguos y anduvo por senderos llenos de lodo. Las cosas que estorban y que son obstáculos y que no son de tropiezo en el camino es el pecado en todas sus formas. Y el pecado es muy hábil para engañarnos y seducirnos nuevamente. ¿Para qué? Para sacarnos del camino antiguo, del camino que ya Dios trazó, que ya está establecido. ¿Y qué pasa cuando nos extraviamos, cuando tropezamos con alguno de estos obstáculos pecaminosos que el pecado disfrazadamente se pone delante de nosotros? Nos hace salir de los caminos antiguos y nos mete por senderos llenos de lodo. No vamos a poder avanzar, nos vamos a estancar y vamos a tener dificultades entonces en nuestra vida cristiana, y eso se va a traducir en consecuencias en el plano natural. Hay pastores, hay líderes que quieren separar la vida secular de la vida espiritual. A veces yo lo escucho en los mensajes, pero es que la vida del creyente es una sola. El creyente no tiene una vida secular, el creyente tiene una vida cristiana elaborada. El creyente tiene una vida familiar cristiana, o sea, todo está relacionado a su fe. No hay forma de separar una cosa de la otra. Toda la vida del creyente está leudada y está influenciada por su fe. Entonces yo no puedo separar una cosa es mi trabajo y otra la fe. Eso no se puede. Porque todos los sectores, todas las áreas de nuestra vida están legisladas por la palabra de Dios. Cómo debemos comportarnos en la familia, cómo debemos comportarnos en el trabajo, cómo debemos comportarnos con el manejo y la administración de la finanza, cómo debemos ser como individuos, cómo debe ser nuestro trato con él. Entonces yo no puedo separar una cosa de la otra. Entonces, si nosotros tropezamos y salimos del camino antiguo, vamos a caer en senderos, en caminos llenos de lodo, y va a ser muy difícil avanzar por allí. En algún momento el lodo nos va a atrapar y vamos a sentir las consecuencias de haber tropezado con el pecado. Entonces no podemos jugar con el pecado, no podemos coquetear con el pecado, iglesia. ¿Cómo usted sabe? ¿Cómo usted sabe que usted está en peligro de tropezar y salirse del camino? A lo mejor no te vas a descarriar del todo, ojo con esto, pero sí puede que tengas traspiés, como lo dice esta versión, o sea, que tropiezas, o sea, que te cuesta seguir en el camino y te cuesta andar como Dios quiere, porque sabes que puedes tener actitudes, motivaciones, pensamientos pecaminosos y no te duelen esas cosas. No te duelen esas cosas. Nos debe no solamente avergonzar de esas cosas, sino nos debe hacer doler esas cosas. Si no es así, estamos siendo insensibles otra vez y el pecado poco a poco está haciendo su trabajo. Vamos a Isaías 35, versículo 8, regresemos a Isaías y leo la Nueva Biblia Viva, la NBB. Isaías es uno de los profetas mayores y fue usado por Dios para anunciar el nuevo pacto, la venida de Jesús, el tiempo que usted y yo ahora estamos viviendo. Ellos a lo mejor quisieron entender muchas cosas, pero no se les fue permitido, no se les fue revelado, sino solamente lo que ellos escribieron. Pero Isaías en el capítulo 35 es interesante los primeros 7 versículos, porque si usted lo lee con detenimiento, usted se va a dar cuenta que
tiempo de redención. Está hablando de Jesús como el Salvador del mundo. Por todas estas cosas que usted puede leer allí. Pero en el versículo 8, el Espíritu Santo por medio de Isaías dice lo siguiente: y un gran camino atravesará lo que fue desierto. Se le llamará camino santo. La Reina Valera creo que dice camino de santidad. Interesante lo que dice aquí. Y un gran camino. En el contraste de las palabras de mi Señor Jesús Mateo 7, donde dice que el camino que lleva al infierno es ancho, aquí hacen un contraste de que el camino de la santidad es un gran camino, no tampoco en cuanto a amplitud, sino en cuanto a peso, a poder. Es grande, es majestuoso. Y este camino entonces se caracteriza por un camino de santidad o camino santo. Dice aquí: ningún hombre, escuche, de corazón perverso podrá andar por él. Por eso mi Señor Jesús dijo: muchos lo van a buscar y no lo van a encontrar. Es un camino difícil, porque no todos van a poderlo transitar. No todos pueden tomar este camino. Aquí lo dice: ¿y por qué no todos lo pueden? Porque ningún hombre de corazón perverso podrá andar por él. La perversidad no tiene cabida en este camino. No hay armonía, no se puede. Escuchen: por él andará Dios con ustedes. Por él andará Dios con ustedes. Ni el más torpe se extraviará. Ahora aquí vemos la garantía de nuestro Señor Jesucristo, que es un camino difícil, es un camino duro, es un camino complicado. Pero la garantía está en que Él va a andar con nosotros en ese camino, de que Él va a ser nuestro guía. El mismo camino es nuestro guía. Él dijo: yo soy el camino. Yo soy el camino. El mismo camino por el cual transitamos es nuestra guía. Porque dice: Dios mismo andará con ustedes. Ni el más torpe se extraviará. Es decir, ni el más elocuente, ni el más inteligente, el que más debilidades tenga, el más imprudente, el más insensato, póngale la debilidad o el defecto que sea, no se va a extraviar en este camino, porque la salvación es del Señor. Dios mismo va a estar ahí. No habrá en él leones en acecho, ni algún otro peligro. Escuchen: solamente los salvados pasarán por allí. Entonces hay una garantía para los que transitan por este camino. Por supuesto que la hay, porque el mismo, ¿quién garantiza? ¿Quién es la garantía misma? El Señor mismo es la garantía de transitar por este camino que conduce al reino de los cielos. Estos redimidos del Señor irán por ese camino a su hogar, a Sión. Recordemos lo que significa el monte Sión. Lo vimos, creo que fue la última que vimos de la serie pasada. Entonando cánticos de júbilo eterno. Nunca más habrá para ellos dolor ni suspiros. Allí solo habrá felicidad y gozo. Miren cómo entonces el Señor, a través del profeta Isaías, ya nos anunciaba el camino al reino de los cielos. ¿Quiénes son los que transitan por este camino? ¿Por qué transitan por este camino? ¿Cuál es la garantía que tienen por este camino? ¿Qué vamos a encontrar en este camino? ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los beneficios de los que transitan por este camino? Hoy día en los países desarrollados, las personas que transitan por ciertas autopistas, por ciertas carreteras, tienen ciertas garantías del gobierno, que si por ejemplo, si te quedas accidentado, tienes un servicio de grúa disponible, si llamas a tal número, si te asigna un hotel cercano, tienes asistencia médica. Hasta inclusive algunos dicen que si te quedaste accidentado, por ejemplo, el tren delantero de tu vehículo sufrió por alguna avería en la carretera y se comprueba que fue por la avería, la municipalidad o la gobernación responsable de eso te da un subsidio en base al monto de tu reparación. Y uno en lo natural pudiese decir: mira, es interesante entonces, es una buena administración pública. Eso no se compara con lo que yo vivo aquí. Porque aquí dice que estos redimidos del Señor irán por ese camino a su hogar.
a Sión, entonando cánticos de júbilo eterno, y nunca más habrá para ellos dolor ni suspiros, y allí solo habrá felicidad y gozo. El camino al reino de los cielos, acá está. Se le dice el camino santo, el camino a la santidad. Y Dios mismo va con aquellos que lo transitan, con los redimidos. Por eso ahora usted entiende mejor esa palabra de mi Señor Jesús en Mateo 7. No todos lo encuentran y no todos lo pueden transitar. Vamos ahora al Salmo 119, que leo la Reina Valera 2015, versículo 33. Un salmo que está escrito con cada inicial de la letra del alfabeto hebreo, por eso es tan largo, porque comienza con cada una de las letras. Dice el salmista acá: enséñame, oh Señor, el camino de tus leyes, y lo guardaré hasta el fin. Anteriormente, y ahorita no, porque la tecnología ha avanzado mucho y los teléfonos tienen GPS, los vehículos traen un GPS integrado que te habla, te dice cruce a la derecha en la esquina, a 300 metros, estaciones y todo aquello. Pero anteriormente la forma de uno guiarse por un camino no era tan automático y no era tan fácil, sino había un gran mapa gigantesco de las rutas que tenían pues una cronología que había que manejar y que había que conocer para poder llegar al destino. Casi siempre lo llevaba el copiloto, lo que podían accesar de esta forma. Y de esa forma también los mapas de la antigüedad fueron gestados, y era de mucho valor para una corona tener mapas o crear mapas de su reino. Eso es un trabajo manual que llevaba mucho tiempo, pero era la forma de garantizar todas las vías, todo lo que implicaba esto de beneficio para la corona, ¿verdad? Sobre todo para aquellos sectores nuevos. Y aquí el salmista dice que la forma de nosotros transitar por este camino que ya vimos en Isaías es precisamente las leyes de mi Señor. Dame entendimiento y guardaré tu ley, la observaré con todo el corazón. Es el GPS con el cual usted va a transitar y por el cual el mismo Dios que dijo que va a estar con nosotros nos va a guiar. Es la única forma de no desviarnos ni a derecha ni a izquierda, ni agarrar nuestro propio camino, al que a nosotros nos parece, sino al que dice el GPS, al que dice el mapa, al que dice la guía. Enséñame, Señor, a usar ese GPS, ese mapa, que es el camino de tus leyes, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, porque como les dije, ese gran mapa, ese gran GPS había que conocerlo bien, porque tenía muchas historias, muchas leyendas, muchas cosas que había que manejar. No era suficiente con tenerlo, había que entenderlo. Y guardaré tu ley, la observaré con todo el corazón, es decir, con toda atención, con toda concentración, porque anteriormente el copiloto era el que dirigía. Si él se equivocaba y decía cruza a la derecha en el próximo semáforo, y luego de 300 metros decía ay, me equivoqué, no era en este semáforo, era el que estaba más adelante. Entonces era un problema, porque tenían que retomar la ruta otra vez correcta para poder continuar con la vía y llegar a su destino. Lo mismo pasa acá. Y dice el siguiente verso: guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Cuando la persona está de turista, yo seguramente les ha pasado que cuando está en un sitio, uno va como los perritos, mirando todo, observando todo por la ventana, deleitándose. Mira qué bonito esto, qué bonito lo otro, mira cómo hacen esto aquí, mira cómo es esto acá. Y uno va deleitándose en lo que uno va mirando. Pues así mismo nosotros debemos deleitarnos en este camino, y ese deleite está en su palabra. Por eso que aunque sea difícil transitar el camino, por eso que aunque sea complicado atravesarlo, podemos hallar un deleite como tal, a pesar de lo estrecho del camino. ¡Wow! Tremendo. Y este párrafo comienza con la letra del alfabeto hebreo Hei, H-E-I, y es la quinta letra del alfabeto hebreo, y también es el número 5 para ellos. Y para los hebreos esta letra Hei está relacionada espiritualmente con revelación, con gracia y con aliento. La gracia para atravesar este camino, el aliento que es la motivación para atravesarlo, y la revelación por medio de sus mandamientos, de ese GPS, de ese mapa para llegar a la puerta angosta, que es el reino de los cielos. Muy curioso esto. Vamos a Proverbios 15:24, leo la PDT. Proverbios 15:24. Mire lo que dijo Salomón aquí, muy interesante.
para el hombre sabio. Y así evita tener que ir hacia abajo, al sepulcro. Fíjense entonces cómo Dios, en la sabiduría que le dio a Salomón, nos ejemplifica entonces que el camino de la vida, el camino hacia el reino de los cielos, es hacia arriba. Que es el camino hacia el sepulcro es hacia abajo. Fíjense el lenguaje simbólico y figurativo, que todo el mundo dice, pero es que el cielo está arriba y el infierno está abajo. Y a lo mejor usted no sabía de dónde salía esta teoría o esta conjetura, pues aquí lo tiene, Proverbios 15:24. Ahora bien, vamos al Nuevo Testamento otra vez, vamos a Hechos 9, versículo 1, voy a leer la Nueva Biblia Viva, la NBB. Ocurrió algo muy interesante con la palabra camino, que a lo mejor pocos conocen. Vamos a ver dos pasajes donde la palabra camino estaba estrechamente ligada al cristianismo, porque ese era el nombre que antes tenía la fe cristiana. No siempre se nos reconoció como cristianos. Hubo un tiempo al principio de la iglesia primera, de la iglesia de los Hechos, donde se nos reconocía con un nombre muy particular. Hechos 9, versículo 1 dice: Saulo, respirando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, acudió el jefe de los sacerdotes en Jerusalén para pedirle cartas de autorización para ir a cada uno de las sinagogas de Damasco. Quería encontrar y llevar presos a Jerusalén a todos los que siguieran el nuevo camino. Creo que la Reina Valera dice a los del camino, a este camino, pero fíjense que dice camino con C mayúscula. Sin importar si eran hombres o mujeres, a nosotros los creyentes, no se nos decía cristiano antes, se nos decían los seguidores del camino. ¿Cuál camino? Yo creo que ya, esta pregunta creo que ya la respondimos ya a esta altura de la prédica, a esta altura del mensaje. A los seguidores del camino, pero esta versión me gusta porque dice a todos los que siguieran el nuevo camino. ¿Por qué el nuevo camino? Porque el antiguo camino era el antiguo camino del primer pacto, del pacto de Moisés. Ahora, el nuevo camino es el trazado por el sacrificio de Jesús, el nuevo camino de la gracia, el nuevo camino que señala y nos deja seguridad de llegar al destino que es el reino de los cielos, que me enseña mi Señor Jesús. Y entonces Saulo todavía, pues evidentemente está hablando de su conversión y toda aquella cosa en ese momento. Él cree que le estaba haciendo un favor a Dios, y usted sabe eso, y quería perseguir y meter preso a los del nuevo camino. Vamos ahora a Hechos 19, versículo 8, leo la PDT. Entonces, si tú y yo no estamos tomando la ley, los mandamientos, la palabra de Dios, para ponerlos por obra y por práctica en cada sector, en cada área de nuestra vida, estamos tomando nuestro propio camino. Entonces estamos tomando un camino descarriado en esa área. Cuando nosotros tomamos la palabra, la ley, y la comprendemos para ponerla por obra y por práctica en cada área de nuestra vida, estamos tomando el camino trazado. Estamos siguiendo ese camino angosto, estamos siguiendo ese camino estrecho que nos va a conducir a la puerta. Por eso le dije, no necesariamente creemos que porque no estamos en el mundo revolcándonos en el lodo y en el fango, comiendo algarrobas como el hijo pródigo, no nos consideramos que estamos descarriados, no nos consideramos que estamos apartados del camino. Repito, si usted no está tomando la palabra en su peso y en su valor para medir todas las cosas, para filtrar todas las cosas, y para ser guiado por ella en todo y por todo en nuestra vida, estamos tomando nuestro propio camino. Hechos 19:8 dice: durante 3 meses Pablo fue a la sinagoga y habló con valentía. Ahora aquí ya la cosa ahora cambió, y aquí Pablo pues ya es cristiano, y aquí dice que durante 3 meses Pablo fue a la sinagoga y habló con valentía, discutiendo y tratando de convencerlos de lo que él estaba diciendo acerca del reino de Dios. A los que antes él perseguía, ahora él los predica. Fíjense que el problema aquí no es discutir. Y esto lo quiero aclarar porque hay una idea preconcebida dentro del pueblo creyente de que es malo discutir, es pecaminoso discutir. Es discutir, sí. Es pecaminoso si tú no lo haces bajo los términos correctos de respeto, de amor, de compasión, de misericordia, porque la intención de discutir o de debatir debe ser no imponer nuestra humanidad o nuestra percepción sobre algo,
sino que la palabra, la verdad sea establecida y que Dios en su misericordia alumbre el entendimiento de los extraviados o de los que están en el error para que salgan de él. Esto es algo que se ve y se practica en lo que se conoce como la apologética. Todos somos apologetas porque todos defendemos nuestra fe, todos defendemos nuestra postura. El problema es que no todos lo hacen con la madurez correcta y con la actitud correcta. Ahí es donde está el pecado. Por eso que yo no acepto esa frase que dice la palabra de Dios no es para contender. Eso es una frase mal, es una verdad a medias, no es una verdad total. Porque aquí dice que Pablo discutía y trataba de convencerlo de lo que él estaba diciendo acerca del reino de Dios. Y le digo otra cosa, si no se discutiese, si no se debatiese, los diferentes concilios a lo largo de la historia no hubiesen logrado establecer una posición clara sobre diferentes posiciones heréticas, ideas humanistas y filosóficas que por mucho tiempo amenazaron a la iglesia. Y es gracias a una posición donde se debatió, donde se discutió estas posturas, que se llegó a una conclusión y a un resultado. Entonces, le dejo esta añadidura acá. Sin embargo, continuamos con la lectura. Algunos fueron tercos y no quisieron creer, y escuchen, y le hablaron mal del camino a toda la gente. Entonces Pablo lo dejó y se fue con los seguidores de Jesús a una escuela de un hombre llamado Tirano. Allí Pablo todos los días mantenía un diálogo con la gente. Fíjese. Entonces, al cristianismo se le reconocía como los seguidores, a los cristianos, los seguidores del nuevo camino. Entonces hay una gran relevancia e importancia en esta palabra. ¿Estamos entonces nosotros siguiendo fielmente? Pues déjeme decirles que esta generación actual está tomando caminos doctrinales y teológicos que se alejan bastante del camino antiguo, del camino trazado, del camino en el que otros cristianos dijeron: esta es la vía, esta es la senda a seguir. Estas posturas, estas prácticas nunca han sido y han formado parte del camino antiguo a seguir. Son caminos nuevos. Y de eso hay que señalarlo para que el Señor tenga misericordia y traiga a sus ovejas al camino antiguo, al camino trazado. Jeremías 6, volvemos al Antiguo Testamento. Versículo 16, la PDT. Miren lo que nos dice el Señor a través del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: párense en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos. Esto yo lo quiero ejemplificar como cuando usted está en una ciudad con su vehículo. Usted anda en un vehículo y no está muy seguro de cómo llegar a un sitio, y usted se para en una avenida principal, mira hacia los lados tratando de ubicarse, y puede momentáneamente bajar la ventana de su puerta y preguntarle a cualquier transeúnte que esté por allí la dirección exacta o alguna referencia para tú terminar de llegar y ubicar. Es algo muy parecido a lo que Jeremías está escribiendo acá. Dice: párense en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, busquen el buen camino y sigan por él. Esto es un llamado que el Señor está haciendo a la generación actual de la iglesia, tanto de ministros como de creyentes, a pararse un momento en los caminos que están transitando y evaluarlos, examinarlos y preguntarse: ¿son estos los caminos antiguos que ha transitado, que ha tenido la generación de la iglesia durante mucho tiempo? Yo le voy a decir una cosa, y por eso no me canso de decirlo, que el mayor problema que tiene la generación actual de la iglesia es una desconexión histórica con las generaciones pasadas. Y por eso yo cito tanto a generaciones pasadas, porque el contraste entre lo que se enseñaba y lo que se creía en esas generaciones, que hay bastante riqueza espiritual allí, hay una gran distancia con lo que hoy día se enseña y se practica. Había una senda antigua entonces que se mantenía y que esta generación ha decidido tomar su propio camino. Busquen el camino y sigan por él. Así encontrarán ¿qué? Descanso para el alma. El verdadero descanso está en las sendas antiguas que el Señor ya trazó. No hay que inventar la rueda, ya la rueda está inventada, como dice un refrán. Ya está inventada la rueda. Lo que hay es que seguir ese camino. Pero ustedes han dicho: no queremos seguir el buen camino. Muy parecido a la generación actual. No me gusta
esos caminos. No son atractivos esos caminos, no me dejan un beneficio esos caminos, no me llenan la iglesia esos caminos, no me dejan buenas ofrendas esos caminos, no me dan el éxito que estoy buscando como creyente esos caminos. No queremos seguirlo. Y vamos a terminar con el Proverbios 3, versículo 13, con la Reina Valera 60, pero es solo el camino angosto, es solo los redimidos del Señor, los que están en capacidad para transitar este camino. Dice: bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. La largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Escucha cómo concluye: sus caminos son caminos deleitosos y todas sus veredas paz, todos sus cruces, todas sus conexiones traen un beneficio espiritual, eterno, majestuoso, pero solamente aquellos que hallen la sabiduría. ¿Y cómo comienza la sabiduría? El temor a Jehová es el principio de la sabiduría, y solamente los redimidos pueden crecer en un temor a Dios profundo y genuino. Y si usted quiere saber cómo se maneja esto, el temor de Dios, métase en el canal de YouTube, que tenemos mensajes relacionados al temor de Dios. Creciendo en el temor de Dios, creo que es una serie que tenemos por ahí. Por aquí nos dejan claro entonces los beneficios, más beneficios, que obtienen aquellos que transitan por el camino angosto, por el camino difícil, por la puerta estrecha, por ese camino que nos conduce al reino de los cielos. Entonces, hay provecho en seguir este camino. Lo que pasa es que este camino nos pone parámetros, nos pone límites, por eso es estrecho, no es amplio, no es un evangelio liberal para que lo vivamos a nuestra conveniencia, a nuestra forma y a nuestra manera. Hay una forma y una manera establecida de vivirse, y eso es lo que molesta a la naturaleza humana, a nuestra naturaleza caída, a la carne. No le gusta, no le encanta. Vamos a orar. El camino es el reino de los cielos. Es un camino estrecho, es una puerta angosta, difícil de transitar, porque no todos están en capacidad de transitar, solo los redimidos lo transitan. Y en ese camino hallamos un deleite, encontramos un deleite, y tenemos beneficios por transitar este camino. Oremos. Señor, en el nombre de Jesús, yo te bendigo, yo te exalto, Señor, junto con mis hermanos. Yo te honro, porque tú una vez más nos enseñas, Señor, sobre tu reino, sobre las maravillas del reino de los cielos. Podemos contemplar este reino, Señor. Podemos, Señor, de esa forma entonces, con este entendimiento mayor, transitar este camino difícil, pero que en medio de este camino tú nos garantizas que tú vas a ir con nosotros, Señor, y que vamos a hallar un deleite, Señor, que nos va a permitir soportar de la mejor manera las dificultades que este camino obtiene, porque es un camino de santidad, Señor, donde tú estás con nosotros, donde tú nos garantizas que llevaremos, Señor, llegaremos al buen destino de esa puerta para atravesarla, donde tendremos beneficios eternos, Señor, e inclusive hasta momentáneos y temporales en esta tierra, según tu voluntad. Pero lo más importante, Señor, es que podemos testificar de este camino. Podremos, Señor, guiarnos. Tú nos guiarás por medio, Señor, de tu palabra en estas sendas de justicia. Padre, muéstranos si hemos tomado nuestro propio camino en áreas, en sectores de nuestra vida que no son consonos, Señor, con el camino que estamos transitando hacia el reino de los cielos. Para que así, Señor, dejemos estos caminos, para que no tengamos estos caminos descarriados, sino tomemos la senda antigua. Señor, danos el discernimiento para mirar los caminos que hemos tomado en nuestra vida y observar y poder hallar las sendas antiguas y transitar por ellas. Ayuda a tu pueblo, Señor, de esta forma. Bendícele, Señor. Padre, que esta semana tú puedas derramar tu bendición, tu misericordia sobre sus vidas, que tú les puedas proveer todo lo que necesiten, Señor Jesús, y que sobre todas las cosas tú lo puedas hacer más conformes a la imagen de nuestro Señor Jesús. Bendice a tu pueblo.